Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber aceptado esta socialización de el resultado de investigación, de una investigación que realizó el semillero, el grupo de investigación de la Universidad del Quindío y Universidad Uniminuto de Pereira. Este grupo, este equipo de trabajo está conformado por Mónica María Aristizábal, de la Universidad de Uniminuto, Sandra Mónica Giraldo de la Universidad de Uniminuto, Diego Fernando Serna de la Universidad de Uniminuto y quien les habla, Jorge Humberto Ramírez de la Universidad del Quindío, de la ciudad de Armenia, Colombia. Queremos socializarles entonces un tema, el resultado de un trabajo de investigación sobre el clima organizacional, la innovación, la competitividad y su relación con la aplicación de las funciones del proceso administrativo en las microempresas del departamento de Risaralda. Este trabajo de investigación se inicia bajo un supuesto, voy a socializarles aquí más o menos el orden de la presentación. Un supuesto fáctico que surge del número de unidades productivas denominadas microempresas. ¿Están viendo la presentación? Hola. No, no se ve. No se ve la presentación. Aunque yo sí la estoy viendo, no sé si tal vez en el chat de YouTube los que están viendo nos puedan confirmar. Pero yo la estoy viendo, profesor. No sé si algunos sí, algunos no, pero... Bueno. Y hay posibilidad de que desde allá ustedes la presenten, la proyecten o la dejo tal como está. Si hay algún problema, o sea, si el problema es general, que los demás no la pueden ver, yo se la podría transmitir, profesor. Pero por el momento creo que está funcionando. Ahí estoy viendo el clima organizacional, la innovación, está el título. Dice Uniminuto Quindío, nombre del semillero y etcétera. Entonces... Y acabo de pasar a una diapositiva que se denomina agenda. Introducción, perspectiva de... Ok, pues yo la logré pasar, pero manualmente. Bueno, no sé si los demás ya la pueden ver. La siguiente diapositiva, los demás profesores. Ahora sí se ve, ya se ve. Okay. Sí, yo ya la veo. Listo, profe. Si de pronto el profesor pasa la diapositiva y hay algún problema con que no se pasa ya, entonces me avisan y yo la paso acá manualmente. ¿Listo? Ok, muy bien. Listo, bueno, entonces les decía continúe, que profesor. El trabajo parte de un supuesto fáctico basado en estadísticas que revelan la alta proporción de liquidación de microempresas del departamento de Risaralda y concretamente de la ciudad de Pereira, en Colombia. Digamos que en virtud de ese dato, nosotros establecemos un supuesto de que esta alta tasa de mortalidad de estas unidades productivas está relacionada con, digamos, la ausencia de aplicación o implementación de las funciones del proceso administrativo y que en consecuencia estas empresas en esta economía pues globalizada van a entrar en procesos de muy baja capacidad de competir por sus niveles precisamente administrativos, financieros y económicos, y por tanto entonces esto conduce a que puedan ir desapareciendo o a que tengan un periodo, un proceso de vida muy corto. En ese sentido, entonces, pues digamos que nosotros tenemos como perspectiva teórica la ley 590 de 2000, que por supuesto ya ha tenido algunas modificaciones, que hace referencia a la clasificación de las empresas por su tamaño. Digamos que la ley 590 clasifica las unidades productivas en micro, pequeña, mediana y grande. Nos basamos en, digamos, la teoría clásica sobre los procesos administrativos y obviamente que tenemos que relacionarlo en lo fundamental con los cambios
recientes de la economía mundial, pues recientes me refiero a los últimos 40 años de la economía mundial, donde pues digamos Colombia no ha estado ajena a estos cambios y más bien se ha incorporado precisamente al modelo económico que prevalece en el mundo. Por lo tanto, entonces, digamos, el país ha suscrito gran cantidad de acuerdos y tratados con otros países que obviamente que son vinculantes y que implican que las empresas o los empresarios también deban adoptar conductas semejantes. Es preciso, pues, entonces haber hecho referencia al tema de la competitividad, como lo había mencionado. En este caso, digamos que nos basamos fundamentalmente en aspectos relacionados con la competitividad de las MIPYMES. Para quienes, pues, digamos, no conozcan o pues no sean de acá de Colombia, aunque esto es muy general, esto lo trata en muchos documentos la CEPAL, donde precisamente hace estudios importantes sobre la competitividad de las pymes. En el caso de nosotros, en Colombia se le incorporan las MIPYMES, que serán las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Pues digamos que eso, digamos que ese es uno de los elementos fundamentales que arroja el estudio que nosotros hicimos y que permite precisamente entonces decir que como una sumatoria de todos los elementos recogidos en el trabajo de campo que sobre la aplicación de las funciones del proceso administrativo, pues obviamente las empresas se quedan de hecho muy pequeñas. Nosotros, dentro de todas las estadísticas que recogimos, yo les voy a mencionar algunas de manera breve, pero pues digamos que no podíamos dejar de lado este enfoque y esta reseña de lo que es el concepto de competitividad, particularmente en el tema de las MIPYMES y muy particularmente en el tema de las microempresas. Bien, entonces, nosotros hicimos un trabajo con un enfoque cual y cuantitativo, un tipo de investigación descriptiva y un método de investigación inductivo, fundamentalmente, que nos permitió recoger una información de aproximadamente 380 microempresas, pues que obviamente ese fue el tamaño de la muestra, de unas 380 microempresas, de las cuales obviamente hubo como unas 100 microempresas que al ir al domicilio donde aparecían registradas ya no existían. Entonces se redujo pues el trabajo de campo, pero que nos arrojó algunos resultados y esos resultados son muy dicientes para mostrar precisamente en este evento lo que traduce ese trabajo que hacen este tipo de unidades productivas. Lo primero que debo decirles desde el punto de vista teórico, además, es que es reconocido en Colombia y, como les decía, en algunos países de América Latina, de acuerdo con los documentos de la CEPAL más recientes, que las pymes, sobre todo las pymes, aportan un alto porcentaje al Producto Interno Bruto del país, que son generadoras de una gran cantidad de empleos en el país, que son las empresas a través de las cuales se ofrece la mayor cantidad de bienes y servicios que usamos en el común nosotros, que acudimos es a las pymes o a las MIPYMES a adquirir todos los bienes y servicios que nosotros necesitamos, y eso le da una gran importancia y trascendencia en el desarrollo de la economía nacional. Pero nos encontramos que, digamos, dentro de esa muestra que teníamos de 300 y algo de microempresas, 160 y algo de microempresas son personas naturales, es decir, que no están bajo ninguna otra forma de asociatividad e incluso que no tienen ninguna forma de asociatividad colectiva, es decir, son muy pocas las sociedades anónimas que hay como micros, son muy pocas las sociedades limitadas que hay, son relativamente pocas las SAS, sociedades por acciones simplificadas, y se concentra el mayor número en las personas naturales, que son, pues, digamos, los propietarios de esas unidades productivas. De igual manera, nos encontramos que el mayor número de este tipo de unidades productivas
pertenece al sector servicios de la economía, al sector terciario, en un porcentaje muy alto, que realmente coincide con la simplicidad y la linealidad de estas empresas, de estas unidades productivas, dado que, digamos, no requieren grandes cantidades de capital en maquinaria, en equipos, en tecnología, y que, digamos, fundamentalmente su objeto social lo cumplen a través de la participación de personas. Pueden ser expertas en algo, pero son personas y que no requieren mucha tecnología para hacerlo. Asimismo, nos encontramos que el mayor porcentaje, aproximadamente el 70% de estas unidades productivas han tenido un periodo de vida entre 1 y 3 años, y ese es precisamente parte del supuesto fáctico del que les hablaba. Entonces, digamos que eso nos permite deducir que el ciclo de vida de ellas es muy corto. Les indagamos sobre el número de colaboradores, y el 70% aproximadamente de este grupo de microempresas tienen entre 1 y 3 empleados. Por eso hablaba de la linealidad y de lo sencillo o de lo simple de la estructura organizacional de estas microempresas, que hace que precisamente sean entre 1 y 3 que les toca precisamente realizar todas las funciones de la empresa, y ello conduce precisamente ya en el desenlace, digamos, del instrumento que aplicamos, conduce a que no haya manera, digamos, de hacer un trabajo colectivo, de tomar unas decisiones colectivas o colegiadas, porque realmente en la gran mayoría de las oportunidades el propietario de la microempresa es el mismo administrador y es el mismo quien realiza, si es que realiza algunos ejercicios de planeación, en fin. Entonces esto hace que haya una ausencia muy grande de las funciones del proceso administrativo. Entonces, digamos que esa primera parte se surte con algunas de las estadísticas que les he mencionado. Hay otras más, pero realmente se nos vuelve muy extenso. Más bien, en el caso de que si alguien desea que le aclaremos, pues con todo gusto lo podemos hacer. ¿A qué conduce eso? En el país, digamos que el Departamento Nacional de Planeación ha hecho unos estudios recientes precisamente en el tema de las microempresas y de las pequeñas y las medianas empresas. En la gráfica que estamos viendo se puede observar primero que eso se reitera a nivel del país, que el porcentaje más alto de esas unidades productivas de servicios, del sector servicios, y tienen la misma explicación que les acabo de decir, es decir, son unidades productivas que no requieren de grandes inyecciones de capital para tecnología, son unidades productivas que tienen una estructura muy simple. Pero nos encontramos que aquí hay Profesor, ¿me escuchas? Sí. Qué pena, profe, es que tenemos el mismo problema de pasar las diapositivas. ¿Me puedes informar en cuál gráfica estás mostrando, por favor? Estoy con una gráfica que la denominé competitividad. Es que no había pasado. Okay. No había pasado. Es que ahora sí. Ahí. Ahí está bien, sí, señor. Okay. Siga, continúe. El Departamento Nacional de Planeación, en un estudio realizado en 2020, establece razones por las cuales las MIPYMES en Colombia no exportan. Y esta es la correlación que quisimos hacer en este trabajo con el semillero de investigación, y es lo siguiente. Si podemos ver, digamos que el 40% aproximadamente de las MIPYMES del país no están interesadas en exportar, ¿sí? Que el 30% de las MIPYMES aproximadamente del sector industrial considera que sus productos no cumplen con las condiciones para ser exportados, y que una proporción igual, digamos, del sector servicios o mayor precisamente no exportan por esa razón. Que, digamos, las MIPYMES de Colombia no cuentan con conocimiento de cómo exportar, que consideran que son muy elevados los costos de exportación y no cuentan con información sobre mercados, digamos, novedosos o mercados nuevos potenciales para exportar. Esta gráfica nos establece la correlación, que es precisamente la que nosotros quisimos comprobar, la correlación
repito, pese a que es un estudio de planeación del Departamento Nacional de Planeación, se replica en nuestro trabajo que hicimos al interior del semillero, y es que precisamente por lo que les decía que son unidades, en el caso de Risaralda o de Pereira, son unidades productivas muy sencillas, muy lineales, nada complejas, con poca disposición de capital, en fin. Entonces, no tienen cómo explorar mercados, no tienen cómo cumplir los requerimientos que los mercados internacionales establecen para llevar productos y o servicios con mayores veras al exterior. No tienen personas capacitadas para explorar mercados, ¿cierto? Para poder conocer realmente las condiciones o los requerimientos de sus mercados, y obviamente que en últimas la suma de esos factores hace que se pierda el interés por exportar, lo que significa que estas microempresas o en general las MIPYMES en Colombia hay esas unidades productivas, digamos, que comiencen más bien a hacer en la gran mayoría de las veces un proceso de involución que las hace desaparecer muy tempranamente, porque pues si bien es cierto, ellos no tienen interés en abordar el mercado internacional yendo a llevar productos o servicios al exterior, sí tienen que competir aquí con un mercado internacional y con empresas muy grandes. En ese sentido, pues obviamente que vamos a encontrar en la siguiente. Vamos a encontrar en las diapositivas que, digamos, las grandes empresas o las empresas más competitivas, según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, las empresas más competitivas corresponden precisamente a empresas muy grandes en Colombia o a empresas de grandes grupos económicos, grandes grupos económicos que entonces de hecho van a establecer una competencia muy desigual. En conclusión de este trabajo, estoy en una diapositiva que denominé conclusiones. Se puede establecer que las empresas no aplican los procesos básicos, en sus procesos las funciones básicas del proceso administrativo, que las microempresas no cuentan con una estructura organizacional definida, no tienen, digamos, ningún tipo de manuales de funciones que le permita, precisamente por el reducido número de empleados o de trabajadores, que le permita hacer ejercicios de planeación y ejercicios colectivos de concertación de objetivos, y tampoco tienen, digamos, el manejo más apropiado de la gestión, de su propia gestión, al tiempo que tienen niveles de uso de tecnología muy bajos. Eso precisamente entonces conduce a los bajos niveles de competitividad y a la mortalidad en periodos de tiempo muy cortos. Repito, digamos que son unas unidades productivas que aportan muchísimo el desarrollo del país, pero que evidentemente están en el mercado nacional y aquí mismo es donde compiten. Presentan grandes dificultades de capital, grandes dificultades de formación, grandes dificultades de entrenamiento, y obviamente que todo eso redunda en bajos niveles de competitividad y un alargamiento de su ciclo de vida. Es básicamente lo que quería compartirles. Pues si hay alguna inquietud, agradecería la formularan y con todo gusto la podemos responder el grupo de trabajo.